música, habrá también visuales, que son súper importantes para la experiencia psicodélica, como bien has dicho. Habrá un mercadillo con artistas de escultura, de pintura, habrá también performance, danza, o sea, yo creo que sí que trasciende más allá de lo que es la música y intentamos dar una experiencia global con diferentes disciplinas artísticas. He intentado dar un poco más de peso a los artistas estatales porque creemos que hay muy buenas bandas aquí emergentes de psicodelia que, bueno, pues por lo menos a nosotros nos encantan y creemos que tenían que tener su espacio, pero sí que traemos 3 bandas internacionales, unos ingleses que llevan 40 años que se llaman The Monochrome Set, son así más post-punk que, bueno, en su día decían que los Smiths habían influenciado bastante de este grupo, los americanos de Asteroid No. 4, un referente en esto de la neopsicodelia más actual, vanguardista, y luego los italo-ingleses, porque son 2, una pareja, que la chica es italiana y el chico es inglés, que se llaman Sonars, que hacen como electro-psy con muchos loops, muchos teclados, muchos sintes y bastante cañeros. Y bueno, el plano internacional este año, aunque hay menos, digamos, oferta musical porque hay solo 3 grupos, pero está muy bien cubierto porque son 3 bandas muy buenas. Sí, es el momento ya. De hecho, en cuanto salga este vídeo tienen que comprar ya el abono porque si no van a volar. No, a ver, supongo que quedará. Sí que es verdad que intentamos incentivar un poco siempre la compra de abonos haciendo diferentes ofertas, pues ha habido una durante un mes y medio a 20 euros el abono, que 2 días 10 grupos te sale cada grupo a 2 euros, más barato no lo podemos poner. Ahora ha subido a 25 euros hasta el 1 de agosto y luego subirá a 30 la anticipada y en taquilla 35. Y sí que es verdad que se van vendiendo. Zaragoza es un sitio que la gente espera hasta el final para comprarse la entrada, pero bueno, se van vendiendo y esperamos que este año las cifras mejoren y venga todavía más gente que el año pasado, que ya estuvo genial. Entonces este año volvemos otra vez a hacer conciertos de fuera, vamos a intentar hablar con asociaciones de aquí, pues como el Plan Integral del Casco Histórico, con Ozanam, para que también la gente del barrio pueda venir a los conciertos de fuera, que descubran los grupos, que descubran una música que a lo mejor no están acostumbrados a escuchar. Se va a hacer también el mercadillo, donde también intentaremos que participen otros colectivos artísticos de la ciudad. Entonces vamos a intentar hacer de este festival un poco más ciudad y que distintos colectivos y que la gente del barrio también pueda, pues, participar y que puedan verlo y que lo puedan disfrutar, porque la intención es que la música psicodélica y toda su vertiente y todas sus corrientes lleguen a, pues, a cuanta más gente mejor, así que a ver si lo conseguimos. Intentamos estar continuamente haciendo conciertos, pues cuando podemos también y alguien nos llama la atención intentamos también pues sacarle el disco, editarle, lo que pasa que también no tenemos los medios que nos gustaría. Obviamente esto para nosotros es un hobby, no nos da dinero, nos cuesta dinero de hecho, entonces no podemos hacer todo lo que nos gustaría, pero sí que como colectivo pues llevamos ya 6 años, esta es la 6ª edición que se hace el festival, esto es así lo más grande que hacemos porque es, digamos, donde más presupuesto hay y donde más gente viene y donde más grupos participan, pero realmente pues todos los meses hacemos un par de conciertos fácil en el Zorro. Últimamente estamos pues currando mucho con Andrés, que es muy majo, y hacemos bastantes conciertos ahí, y en Madrid, como bien dices, también hacemos ciclos de vez en cuando, conciertos, y ahí estamos poco a poco, pues conciertos, música e intentar sacando pues nuevas referencias, nuevos vinilos de grupos.